trajeron el champán como si hubiéramos curado el cáncer. Cañones de confeti, cupcakes de marca, el director financiero llorando por alguna razón. Quizás por las opciones sobre acciones, me quedé allí, copa de plástico en mano, con una sonrisa pegada en la cara, mientras nuestro bebé, el producto que habíamos construido en garajes, armarios de servidores y fines de semana sin dormir, era devorado oficialmente por una pitón corporativa en una adquisición de 312 millones de euros. Todos aplaudieron. Intenté no gritar. El nuevo CEO, un hombre que parecía practicar su empatía frente al espejo, me rodeó con un brazo y me llamó el cerebro detrás de la marca. Pronunció nuestro producto mal 2 veces, y luego me entregó una sudadera con el logo de la empresa como si acabara de unirme a su hermandad. Emocionado de tenerte a bordo para el próximo capítulo, dijo. Asentí e hice una nota mental para empezar a imprimir cosas importantes. Aquí está la cosa que no entendieron. El equipo fundador no era solo ornamental. No éramos los genios peculiares para desfilar ante la prensa. Éramos el corazón palpitante, el plano, los bichos raros que sabían por qué ese script heredado tenía que dormir 12 milisegundos o el motor de notificaciones entero tendría un ataque de pánico. Estaban adquiriendo un castillo, seguro, pero el foso, el puente levadizo, la llave maestra, eso éramos nosotros. Y en lo profundo del laberinto de la documentación de la adquisición, incrustado entre cláusulas de no competencia y promesas de bonos de retención, había una línea, una cláusula que les costó todo. Si algún fundador es despedido sin causa justificada dentro de los 24 meses posteriores a la adquisición, toda la propiedad intelectual, PEI, revertirá a la entidad fundadora, con efecto inmediato. Una cláusula nacida de 2 botellas de Pinot Noir, una abogada muy terca llamada Darlene, y yo, con los ojos inyectados en sangre a las 2 de la madrugada, luchando a muerte por el alma de lo que habíamos creado. No esperaba traición. Solo esperaba pereza. Resulta que ambas vendrían en abundancia. Sí. Quizás no debería decir esto en medio de una historia sobre traición corporativa. Pero si has llegado hasta aquí, te ruego, ayúdame a alcanzar mis primeros 10.000 suscriptores. El 97% de la gente simplemente escucha y nunca hace clic. Eso es como presentarse a una cena compartida con un plato vacío y comerse toda la ensalada de patatas. Un toque y estarás ayudando a este motor de caos a seguir funcionando. De todos modos, el comunicado de prensa sonaba como un voto matrimonial. Juntos alcanzaremos nuevas alturas. Visión compartida, sinergia incomparable. La realidad eran reuniones de onboarding de 14 horas donde los nuevos señores feudales nos explicaban cómo dirigir nuestra propia maldita empresa, punto por punto. ¿Lo llamaron integración? Nosotros lo llamamos muerte por PowerPoint. Y aún así, seguí el juego, sonreí en las reuniones generales, dejé que renombraran nuestros canales de Slack. No parpadeé cuando asignaron a un gestor de proyectos junior para que me siguiera y capturara el conocimiento institucional como si mi cerebro fuera un PDF esperando ser descargado. Pero sabía que sabía exactamente cuántos meses nos quedaban. Conocía la cláusula. Sabía que nunca se molestarían en leerla, escondida donde estaba, oculta detrás de 3 apéndices y una montaña de notas al pie. Pensaban que estaban comprando una máquina. No sabían que estaban tirando de la anilla de una granada. Debería haber sabido que nunca se molestarían en leerla. Los consultores aparecieron como una erupción cutánea desagradable, extendiéndose rápido, difícil de ignorar, y de alguna manera siempre vestidos en tonos beige. Había 3 de ellos al principio, traídos de Madrid con nombres que sonaban a productos farmacéuticos. Chadwick Sloan Everett. No construían cosas. Optimizaban procesos, que en lenguaje llano significaba convertir reuniones en monólogos y reemplazar la intuición con métricas que a nadie le importaban. Su primer movimiento, realineación de visión. 2 semanas de ejercicios de team building forzados, caídas de confianza y presentaciones explicando cómo pivotar hacia la sinergia. La misma sinergia que ya habíamos pasado una década perfeccionando sin su aportación. Una diapositiva incluso tenía una foto de un faro con las palabras innovación anclada en agilidad pegadas encima como un póster motivacional en un dentista. Para la 3ª semana, nuestras pizarras blancas habían desaparecido, reemplazadas por zonas de colaboración llenas de puffs en los que nadie quería sentarse. Nos dieron nuevos portátiles de empresa precargados con software que monitorizaba la velocidad de escritura y marcaba el tiempo inactivo. Como si la resolución creativa de problemas pudiera medirse en pulsaciones de teclas, como si tuvieran la menor idea de cuánto se tardaba en construir un esquema de base de datos de autocuración desde cero. Luego llegaron las capas, gerentes intermedios con portapapeles, nuevos títulos como oficial de habilitación estratégica y evangelista de flujo de trabajo. Ahora tenía un jefe, que usaba mocasines sin calcetines y me llamaba chica en las reuniones. Tengo 42 años y escribí el código fundacional que él pronunciaba mal mientras intentaba explicárselo a un cliente. Empezaron a dejarnos de lado, un equipo a la vez. Mi cofundadora, Mia, que una vez presentó nuestro protocolo de compresión en el DEFCON, fue reasignada a investigación de empatía del usuario. Traducción, pasó sus días creando perfiles de clientes falsos para que un becario los revisara. Nick, nuestro CTO,
Tenía que justificar cada commit de código a través de billetes de gira que tardaban más en escribirse que las correcciones reales. Y yo, me convertí en una mascota. Me paseaban en reuniones con inversores, pero nunca me dejaban hablar. Deja que los números hablen, decía Sloan, mientras destrozaba nuestro gráfico de crecimiento y atribuía el éxito del segundo trimestre a un cambio de marketing en lugar de a la migración de 2 servidores por la que me desangré el fin de semana del Día de los Difuntos. Solía discutir, solía corregirlos en las reuniones. Luchar a capa y espada por la precisión, la integridad, la visión. Pero en algún momento de la sexta semana, dejé de hacerlo. Los dejé hablar. Dejé que renombraran nuestro roadmap de producto la espiral del éxito. Dejé que creyeran que estaban dirigiendo algo que no entendían. Porque esta es la verdad, es más fácil dejar que un tonto caiga en una trampa que intentar explicarle dónde se abre el suelo. Así que sonreí, asentí, incluso les agradecí una vez sus ojos frescos. Cada vez que ignoraban mis sugerencias, lo anotaba. Cada vez que reescribían parte de la base de código sin contarnos, lo archivaba. Estaban cavando un hoyo y yo no iba a detenerlos. Frustrada, por supuesto, pero no en pánico, no amargada, solo callada. El tipo de silencio que precede a la explosión de una válvula de presión. Me quedaban 16 meses y pico, y la cuenta atrás ya había comenzado. Sucedió un martes, a media mañana, brillante afuera, un silencio sepulcral en la sala de guerra. Mia ni siquiera tuvo un aviso. Un minuto estábamos revisando los registros de estrés del parche del fin de semana. Al siguiente, su calendario se quedó en blanco, y su icono de Slack se convirtió en una pequeña X fría como una lápida. Conocía ese tono de gris, el gris de desconexión final. Volvió a la oficina 10 minutos después, con un sobre blanco en la mano, los ojos como cristal roto. Sin representante de RRHH, sin gerente, solo un contratista de seguridad parado a 1,5 metros detrás de ella como si esperara que detonara. Dijo que era redundante, susurró, dejando caer el sobre en mi escritorio como si le quemara los dedos. ¿Redundante? Yo construí el motor de compresión, todavía se licencia a la mitad de Asia. El paquete de indemnización era delgado, quizás 6 páginas. Una de ellas era una cláusula de no difamación en negrita de 14 puntos. Otra le recordaba que saliera del edificio con calma y sin acceder a recursos de la empresa, como si fuera a empezar a destrozar servidores con una lámpara de escritorio. No lloró. Mia no llora. Simplemente miró alrededor de la oficina que ayudó a pintar, cablear, bendecir con cajas de comida a domicilio y desesperación cafeinada, y dijo, supongo que soy la primera. Y entonces me golpeó. La cláusula, la que nadie leyó, la que luché como si mi vida dependiera de ello. No se activó solo por mi despido. Se activó en el momento en que cualquiera de nosotros se fuera, Mia estaba fuera. Esa era una de las 3 llaves giradas. No corría legal. No llamé a Darlene. No grité por la oficina agitando una bandera roja. Simplemente cerré mi portátil, metí la mano debajo del escritorio y saqué el viejo disco externo que no había tocado en más de un año. Estaba polvoriento, negro mate y protegido por contraseña como Fort Knox. No robé código, ni siquiera un punto y coma. Lo que copié fueron cosas que no se podían controlar por versiones. Correos electrónicos archivados de reuniones de junta. Planos de arquitectura con marca de tiempo y mi firma. Mensajes de Slack entre Mia y yo documentando el proceso de desarrollo temprano. Prueba. No evidencia para el tribunal, evidencia para el público. Querían borrarnos. Bien, pero no puedes borrar lo que ya ha sido notariado, subido. Respaldado redundantemente y dividido con un deadman switch si fuera necesario. Etiqueté la carpeta para después y cifré todo el maldito asunto por triplicado. Luego me recosté en mi silla y miré la silla que Mia solía ocupar. Vacía ahora, todavía girada ligeramente desde donde se había levantado. No estaba triste, estaba protectora de ella, de lo que habíamos construido, de la parte de mí que había enterrado en cada línea de ese producto a través de todos los fines de semana perdidos, cumpleaños saltados, novios ignorados porque la base de datos no se sincronizaba. Esto no era duelo, era una pausa, una respiración tomada en el silencio antes del movimiento. Pensaban que podían desmantelarnos pieza por pieza. Pero no se dieron cuenta de que algunas máquinas se rompen peor cuando les quitas solo un engranaje. El nombre del nuevo empleado era Bryce, 27 años, Stanford, MBA. Un corte de pelo lo suficientemente agudo como para cortar paneles de yeso y el rango emocional de una publicación de LinkedIn. Se presentó con un apretón de manos que gritaba, mi padre juega al golf con la junta directiva. Oye, estoy muy emocionado de absorber tu conocimiento, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me encargaré del producto a partir de ahora. Espero que podamos hacer magia juntos. No recuerdo parpadear. Solo recuerdo pensar que me habían reemplazado por un hombre que usa sinergia como verbo. En una semana, fui excluida de las reuniones del roadmap. Sin correo electrónico, sin explicación, simplemente, de repente, sin invitación.
Me enteré de que el backend había sido reestructurado cuando el panel comenzó a devolver 53 errores en demostraciones a clientes en vivo. No me incluyeron, ni siquiera pidieron revisión. Simplemente lo enviaron directamente a producción como si niños pequeños estuvieran poniendo en marcha un autobús escolar. Las feature flags se desactivaron al azar. Las pruebas A/B se lanzaron sin una segmentación adecuada. Una compilación retrocedió de alguna manera a una versión pre-parche que no habíamos tocado desde 2019 y se llevó consigo el paquete de análisis de clientes. Los clientes empezaron a enviar correos electrónicos a soporte. Soporte comenzó a reenviar esos correos a mí porque, a pesar del descenso, seguía siendo la única que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres en el código. Bryce culpó al espagueti heredado. Lo llamó deuda técnica de la vieja guardia. Vieja guardia. Ese era el nuevo insulto. Lo vi en hilos de Slack. Puñaladas pasivo-agresivas en los canales de toda la empresa. Estamos modernizando. Un diseñador de productos escribió, no todos están al día. Otro, dejemos de adorar a las vacas sagradas. Vacas sagradas. Eso era lo que llamaban a nuestra arquitectura fundamental. Ahora, ya sabes, el sistema que hacía funcionar la maldita empresa. Nick intentó hablar en una de las reuniones interfuncionales. Intentó explicar cómo el nuevo módulo de seguimiento de usuarios estaba anulando las sesiones de inicio de sesión y provocando fugas de permisos. Bryce lo interrumpió con, gracias por la lección de historia, pero seguimos adelante. No luché, no lo corregí, no saqué mi rango ni señalé la línea exacta en el modelo de acceso de usuario donde su brillante refactor lo rompió todo. Simplemente abrí mi cuaderno, anoté la hora exacta, la fecha y el ID del error. Cada vez que omitían el protocolo, lo registraba. Cada vez que un lanzamiento causaba un fallo en cascada, tomaba capturas de pantalla. Cuando los clientes empezaron a preguntar por qué faltaban o estaban rotas las funciones, archivé los mensajes y rastreé qué gestor de producto les daba respuestas prefabricadas. La ira fría es más limpia que la rabia. No quema. Enfría, agudiza, te hace verlos batirse en duelo mientras piensas que tú mismo te has hecho esto. Querían apartarme del foco. Bien, disfrutad del escenario. Disfrutad de los errores. Disfrutad de la creciente tasa de abandono y de vuestras cada vez más frenéticas presentaciones de inversores. Seguí apareciendo, sonriendo, asintiendo, tomando notas como si fuera la becaria ahora. Pero cada sonrisa era un cuchillo que no sabían que me habían entregado. Cada error que sacaban era un ladrillo en el muro que estaban construyendo a su alrededor. Dejad que se ahorquen, yo no estaba tirando de ninguna cuerda. Solo estaba observando y esperando. Lo llamaron realineación de la dirección estratégica. Eso es lo que decía el correo electrónico. Sin reunión, sin explicación, sin voz humana para dar el golpe, solo una invitación de calendario titulada punto de contacto para la salida dejada caer en mi bandeja de entrada a las 7:04 a.m. Como un pájaro muerto en el umbral. Cuando llegué, la sala ya estaba preparada. Portátil abierto, formularios impresos, botella de agua con el logo de la empresa como regalo de despedida de un culto. Bryce no estaba allí. Por supuesto que no. Recursos Humanos envió a alguien que nunca había conocido, Janice o Janet o algo con una J suave. Repetía palabras como transición y gratitud por tu liderazgo, como si estuviéramos enterrando un hámster, no decapitando un legado. Nadie mencionó los errores. Nadie sacó a relucir la catastrófica llamada al cliente del viernes pasado, donde la API silenciosamente dejó caer 2/3 de las confirmaciones de pedidos en el vacío. Ni siquiera tuvieron la decencia de fingir que se trataba de rendimiento. Solo reestructuración, solo crecimiento, solo palabras que sonaban a progreso, pero se sentían como podredumbre. Deslizaron el papeleo por la mesa como una cuenta de restaurante. Leí cada línea, no porque no supiera lo que decía, sino porque quería que me vieran leerlo. Lento, calmado, dando un golpecito con el bolígrafo por cada mentira que me habían contado. Luego lo firmé, un trazo suave. Sonreí tan ampliamente que pude oír a Janice jadear. No será la última vez que oigáis de mí, dije, no como una amenaza, sino como una cortesía. No así, pensó. No me escoltaron hacia afuera. No hubo guardias de seguridad ni fuegos artificiales de último minuto, solo silencio, frío y clínico. Mi tarjeta de acceso todavía funcionaba cuando la pasé por la puerta. Me detuve en el vestíbulo, dejé que el peso del momento se asentara. El logo en la pared, cromo pulido, retroiluminado en azul corporativo, me miró fijamente como si supiera lo que había hecho. Miré directamente a él. Día 1, susurré, porque eso es lo que era. Mía había sido la primera, yo la segunda. Nick, bueno, su NDA vencía en 2 semanas, y ya no ocultaba su disgusto. Pero nada de eso importaba. No ahora, porque con mi despido, la cláusula ya no estaba latente. Estaba viva, activada, vinculante, férrea. Si algún fundador es despedido sin causa justificada dentro de los 24 meses posteriores a la adquisición, toda la propiedad intelectual revertirá a la entidad fundadora. Con efecto inmediato, 16 meses y 2 días. Eso es lo que tardaron en dispararse en el pie.
Salí del edificio sin nada más que una mochila, una delgada pila de papeles y una sonrisa que no llegaba a mis ojos porque mis ojos no estaban tristes. Estaban calculando. Que empiece la cuenta atrás. Al principio, todo parecía estar bien. Todavía publicaban actualizaciones de lanzamiento en LinkedIn, nuevas victorias de clientes, selfies de equipo, hashtags como #innovación en movimiento. Bryce incluso dio una charla en un brunch tecnológico llamado Escalando con Velocidad, donde se jactó de haber eliminado la fricción heredada como si fuéramos percebes en el casco de su yate de éxito. Vi todo desde la mesa de mi cocina, café en mano, el gato ronroneando como un hilo en mi regazo. No se necesita inicio de sesión, solo la arrogancia públicamente disponible a plena vista. Actualizaron código, desplegaron funciones, lanzaron una elegante actualización de interfaz de usuario que rompió la mitad de las opciones de accesibilidad que habíamos pasado 6 meses perfeccionando, incorporaron 2 clientes empresariales y cometieron el error de demostrar la integración en tiempo real antes de que QA diera el visto bueno. La demostración se cayó 2 veces, pero el verdadero desmoronamiento comenzó lentamente. Un pequeño fallo al principio. Claves de API que invalidaban sin razón. Luego, payloads de webhook que misteriosamente expiraban. Los clientes empezaron a darse cuenta. Un socio logístico envió un correo electrónico en pánico. Nuestros envíos no se sincronizan. ¿Está vuestro sistema caído? Soporte lo ignoró. Problema temporal. Interrupción de DNS. Intenta borrar tu caché. Pero los fallos se multiplicaron como moho. Los datos de inventario de un cliente minorista se remontaron a 2021. Otro vio desaparecer por completo los historiales de compras. Las banderas del sistema automatizado diseñadas para detectar exactamente estos problemas habían sido deshabilitadas semanas antes durante uno de los sprints de agilidad de Bryce. Para la tercera semana, los billetes se triplicaron, luego se cuadruplicaron. Los canales internos de Slack explotaron. ¿Quién tiene acceso a las copias de seguridad del esquema? ¿Por qué fallan las integraciones en todos los entornos? ¿Por qué no se renuevan las claves después de la actualización del token? Podría haber respondido a esa última pregunta, de hecho, porque esas claves ya no les pertenecían. La cláusula no solo revertía el código fuente y la documentación, revertía la propiedad de la pila de infraestructura, la API central, la columna vertebral de los sistemas. Las capas de O eran legalmente mías ahora. Habían estado operando en tiempo prestado, llamando a funciones que ya no les pertenecían. Observé en silencio. Sin comunicado de prensa, sin bomba legal, solo silencio. Estratégico, satisfactorio silencio. Nick me envió un mensaje de una sola línea el día que su página de estado alcanzó la interrupción parcial. Todavía están cavando. Acaban de darse cuenta de que falta la pala. La dirección intermedia comenzó a convocar syncings de emergencia. Conocía las señales, las reacciones nerviosas con emojis, los correos electrónicos a las 1000 p.m., suplicando a los ingenieros que revisaran las cosas una vez más. Es difícil arreglar algo cuando lo que intentas arreglar ya no es técnicamente tuyo. No me regodeé, no llamé a nadie, ni siquiera filtré la cláusula a la prensa porque la mejor parte de la venganza es la paciencia. Que arreglen los síntomas. Que lancen hotfixes en la oscuridad. Todavía no lo habían descubierto. No del todo. Pero lo harían. Oh, lo harían. Comenzó con una captura de pantalla. Alguien, tal vez un becario, tal vez un desarrollador junior cabreado. Filtró una cadena de mensajes de Slack a Blind. Nada explícito, solo la habitual descomposición corporativa. Mensajes de pánico en el canal de escalada de Ops, marcados a las 2:14 a.m. ¿Alguien sabe por qué no se aprovisionan las claves de staging? No podemos acceder a la copia de seguridad del esquema. ¿Quién fue responsable de los protocolos de offboarding? ¿Puede alguien confirmar si el equipo legal actualizó alguna vez los derechos sobre la capa API? Esa última pregunta fue la aguja que se deslizó bajo el hilo y se extendió como un incendio forestal. Los empleados actuales intervinieron anónimamente, culpas, teorías de conspiración, un pobre alma incluso sugirió que el sistema había sido hechizado por los fundadores. No fue un hechizo, fue un contrato. Al tercer día de la interrupción, un abogado finalmente releyó los términos de adquisición. No un abogado nuevo, uno de los originales, el tipo que pensaba que la letra pequeña era un adorno. La encontró enterrada en la sección Disparadores de contingencia, página 58 del tercer apéndice. En el caso de que cualquier fundador original sea despedido sin causa justificada antes del periodo de retención de 24 meses, todos los derechos sobre el código fuente propietario, la API subyacente, la infraestructura de autenticación, los esquemas de datos y el trabajo derivado revertirán inmediatamente a la entidad fundadora, según se define en la cláusula 3.7a. Inmediato, sin periodo de gracia, sin apelaciones, sin devoluciones. La sala debió helarse. Me gusta imaginar la cara del nuevo CEO, el empático del espejo, mirando fijamente un documento que firmó sin leer, un apretón de manos de 1 millón de euros desmoronándose en su palma. Su abogado se apresuró.
Lo sé porque de repente empezaron a aparecer correos electrónicos en mi antigua bandeja de entrada, la vinculada a mi dirección de fundador. Agradablemente en pánico. Nos encantaría reconectar y discutir posibles opciones de transición. ¿Estás abierto a un acuerdo de licencia a corto plazo mientras reestructuramos? Creemos que puede haber habido un malentendido en la interpretación. Los ignoré. Intentaron llamar. El número sonaba a un buzón de voz que simplemente decía: si llamas por algo que rompiste, intenta apagarlo y leer los términos que ignoraste. Lo que no sabían, lo que deberían haber comprobado, era que la entidad fundadora ya no era solo una corporación de papel que creamos en 2013 con fines fiscales. 2 meses antes de que me despidieran, había registrado una nueva LLC en Delaware. En silencio, limpiamente, con Mia y Nick como cofundadores, nombre diferente, dominio nuevo, misma alma. No podían contactarnos porque no íbamos a volver. Ya nos habíamos mudado, ya estábamos construyendo, ya estábamos ofreciendo estabilidad en medio de su colapso. No solo perdieron la PEI. Perdieron la confianza de cada socio, proveedor y cliente que ahora se dio cuenta de que el equipo de gestión nuevo y brillante en realidad no poseía lo que había estado vendiendo. La justicia no siempre lleva capa. A veces lleva una firma en la página 58, para cuando su cuarta interrupción temporal apareció en las noticias de TechCrunch, ya estábamos ejecutando compilaciones estables en nuestro entorno alfa. No reconstruimos el viejo sistema. Lo evolucionamos, lo desmantelamos y rediseñamos el motor para que zumbara en lugar de chirriar. Sin parches de Frankenstein, sin sobrecarga corporativa, solo código que se movía como el aliento, ajustado, limpio y rápido. Trabajamos desde el garaje de Nick al principio, luego nos mudamos a un modesto loft encima de una tostadora de café que olía a ambición y a espresso quemado. Mia se encargó del relanzamiento del producto. Yo me centré en la arquitectura. Nick se encargó de la infraestructura y el carisma, sobre todo el carisma. Los tres de nuevo en sintonía. Sin partes interesadas, sin presentaciones, sin caídas de confianza ni pizarras de visión, solo noches tardías, comida a domicilio mediocre y el tipo de risa que suena a curación. Lo curioso del fuego es que limpia el matorral. Los clientes vieron el humo y empezaron a buscar salidas. Se pusieron en contacto uno por uno en correos electrónicos susurrados y DMs cautelosos. Hola, solo me preguntaba si estáis trabajando en algo nuevo. Buscamos algo más estable, familiar, pero fiable. Hemos tenido 6 fallos de integración en 2 semanas. Si había una alternativa, nunca la propusimos, nunca la perseguimos, nunca pronunciamos el nombre de la empresa que había intentado enterrarnos. Simplemente respondimos honestamente. Sí, construyendo algo mejor. Sí, soporta tus flujos de trabajo existentes. Sí, podemos incorporarte para finales de mes. Sin fuegos artificiales, sin reclutamiento agresivo, solo un regreso silencioso a la gravedad. Incluso algunos de los empleados del antiguo equipo encontraron el camino de regreso a nosotros. Ingenieros, diseñadores, líderes de atención al cliente, aquellos que todavía creían en lo que construimos la primera vez, no pidieron promesas. Solo preguntaron si podían ayudar. Llamamos a la nueva plataforma Lantern, como en luz en la oscuridad. Un guiño al caos que habíamos sobrevivido y a la claridad que estábamos persiguiendo. Cada línea de código era un rechazo. Cada función una corrección. Lanzamos en beta con 11 clientes. Al segundo mes, teníamos 34. Los inversores empezaron a llamar de nuevo, esta vez en nuestros términos. Hice una entrevista de podcast a principios de primavera. El presentador preguntó sobre la transición, sobre la adquisición, los despidos, el regreso. Sonreí y dije, a veces la disrupción no se trata de romper cosas. A veces se trata de ver lo que se rompe cuando te vas. Sin nombres, sin críticas, solo hechos con colmillos. No buscábamos venganza, esa parte ya estaba hecha. Esto era una resurrección, un renacimiento por contrato. El poder silencioso de saber que no solo tenías razón. Estabas preparado. La interrupción ocurrió un jueves por la mañana. Hora punta para el inicio de sesión de clientes. Los paneles de finanzas se congelaron. Las API de logística arrojaron códigos de error y las integraciones de comercio electrónico simplemente se detuvieron. No elegantemente. Ni siquiera con una advertencia. Simplemente en blanco, como si el backend se hubiera desenchufado a mitad de frase. Al mediodía, Twitter estaba ardiendo. ¿Alguien más ve un fallo total en la plataforma X? Acabamos de perder 8 horas de datos transaccionales. Soporte no responde. ¿Está muerta la empresa? Su página de estado, normalmente prístina e inútil, era una cuadrícula sangrante de cajas rojas. Cada región, cada sistema caído. La respuesta oficial llegó 2 horas después. Una sola frase: estamos investigando una interrupción crítica que afecta a los sistemas centrales. Traducción: no sabemos a quién pertenece lo que rompimos. Internamente, caos. Ejecutivos arrastrados a Zooms de emergencia. Ingenieros intentando recompilar un sistema que ya no tenían derecho legal a tocar.
Las claves de licencia que solían renovarse automáticamente revocadas. La pila de infraestructura que daban por sentada, desaparecida, sin copias de seguridad, sin acceso, sin plan de reversión. Los clientes huyeron, algunos en silencio, otros ruidosamente. Un socio emitió una declaración pública que decía: ya no creemos que el proveedor tenga control operativo sobre su plataforma. Esa misma tarde, un periodista de Wired publicó el titular que hizo que las acciones se desplomaran. Gigante Fortune 500 pierde plataforma central tras despedir a los fundadores. Cláusula de reversión de P ignorada. El artículo fue brutal. Citaba la cláusula palabra por palabra. Detallaba la secuencia de errores con precisión quirúrgica. Entrevistaba a exingenieros, clientes, incluso a un miembro anónimo de la Junta que admitió que nunca se dio cuenta de lo que realmente significaba la cláusula. Al cierre del mercado, la presentación de la OPI de la empresa fue retirada. 3 miembros de la Junta dimitieron en 48 horas. Los inversores exigieron auditorías y el CEO, el señor, empatía en el espejo, fue absolutamente destrozado en CNBC cuando el presentador preguntó: entonces, ¿leyó alguno de los documentos de adquisición? Balbuceó algo sobre malinterpretación legal y acciones inesperadas de los fundadores. Inesperadas, eso lo llamó. Como si fuéramos un sistema meteorológico descontrolado, observé todo desde mi nueva oficina. Un espacio soleado y tranquilo con suelos de madera clara, grandes ventanales y una única planta de helecho que me olvidaba regar. La televisión estaba baja, el presentador pasó al siguiente segmento. No celebré. No brindé. Simplemente sorbí mi café y dejé que el silencio se extendiera. Esto no era victoria. Era inevitabilidad. Pensaron que nos compraron. Lo que realmente hicieron fue pagar por nuestro regreso. Gracias por mirar, guerreros de cubículo. Dadle a ese botón de suscripción. A menos que seáis mi antiguo jefe, entonces estáis solos. La venganza de la cafetera ataca.